esta oportunidad tendremos a la ingeniera Luisa Borga, es ingeniera civil de la Universidad Alas Peruanas y egresada de la Maestría de Ingeniería Vial Universidad Ricardo Palma. Cuenta con más de 5 años en proyectos de ingeniería basados en consultoría y construcción. Actualmente es subgerente de la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito GMU-ML. Fue analista de proyectos de inversión de Protransporte, asimismo responsable de la Unidad Técnica de Ingeniería y responsable de la Unidad Ejecutora en el programa de mejoramiento Mi Barrio del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además de impartir conocimientos como docente en CAPECO, certificada en CEPAL ONU, en gestión de ejecución de proyectos en Santiago de Chile, certificada en la especialización de seguridad vial en infraestructura por la Asociación Española de Seguridad Vial, ACVI ONUPS de España, en la especialización de accesibilidad en el Instituto de Accesibilidad de España, con estudios en dinámica de suelos de Santiago de Chile, certificada en sistema de contratación con el Estado. Bueno, sin más nada que decir, en esta oportunidad nos expondrá con el tema de metodología para inversiones en proyectos de viabilidad urbana. Adelante, ingeniera. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, buenas noches con todos. ¿Se ve mi presentación? Sí, ingeniera, sí se ve. Okay. Muchas gracias. Bueno, la ponencia que les voy a brindar el día de hoy es con respecto a todo lo que es, bueno, todo lo que se enfoca en la metodología de inversiones en los proyectos de viabilidad urbana. Bueno, estuve presente en la exposición anterior y si bien es cierto, esta ponencia que les voy a brindar ahora es justamente ello, ¿no? Desde dónde inicia todo proyecto de inversión, desde qué demanda, ¿no? Tenemos dentro de la población y con qué ofertas o soluciones nosotros vamos a proponer para darle solución, darle la viabilidad a esos proyectos y el cierre de brechas que en muchas ocasiones lo hemos escuchado en diferentes sectores y bueno, en esta oportunidad les voy a hablar netamente de la brecha de viabilidad urbana. Nosotros dentro de la gestión pública evaluamos 3 tipos de procesos, ¿no? Tanto los procesos políticos, procesos técnicos y procesos mixtos. Dentro del proceso político, nosotros vamos a ir englobando o vamos a ir analizando y priorizando, en primer lugar, a la sociedad. Esta sociedad que puede ser de un distrito, puede ser de una región, de un país, y qué tipo de problemas tiene esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, problemas de salud, viviendas, etcétera, ¿no? Pistas, veredas, y esas demandas que están enfocadas tanto a las políticas, bueno, a los temas sociales, económicos, ambientales, van a ir justamente direccionados a todo el proceso técnico que va a estar vinculado a la gestión pública, a las adquisiciones, contrataciones, y patrimonios, planificaciones, control, rendición de cuentas, sanciones y todo lo que va a ir enmarcado a la gestión pública. Luego de ello, de ese proceso técnico, nosotros vamos a pasar a un proceso mixto y ahí sí vamos a ver o vamos a ir analizando lo que es el valor público, ¿no? Las soluciones que vamos a dar a esas demandas que hemos visto en el proceso político con soluciones de bienes y servicios, ¿no? Proyectos, programas, actividades que vamos a darle como solución a la sociedad que inicialmente nos ha pedido, ¿no? Como sectores, el poder atender esa necesidad que tienen. Estas son herramientas de las cuales nosotros vamos a ir formulando y generando esos proyectos de viabilidad urbana bajo una metodología que en las siguientes ponencias, en las siguientes diapositivas les voy a presentar. Ahora, ¿qué es el valor público, no? Dentro de todo este esquema anterior que les he presentado, se definen funciones de 2 esferas, del beneficio directo generado para los usuarios y consumidores directos,
también del beneficio generado al responder esos intereses, esas aspiraciones y valoraciones que necesita la ciudad. El beneficio directo, observable y susceptible de medición que el Estado propicia, financia como respuesta a las necesidades o demandas sociales, ¿no? Entonces, nosotros, si bien es cierto, como valor público, vamos a ir alineándonos a nuestras demandas que tenemos en el área de influencia que vamos a atender y qué ofertas vamos a nosotros a proponer para poder darle solución o cerrar estas brechas que nosotros tenemos en la población. Lo siguiente es que se genera el valor público a través de qué, ¿no? ¿Qué generamos, no? Generamos respuestas y soluciones a problemas relevantes para los usuarios y ciudadanos, ¿no? Como les explicaba en la primera PPT, este tipo de demandas que vamos a tener, por ejemplo, como salud, educación, previsión, bienes públicos, bienes comunes, así también como el acceso y creación de nuevas oportunidades, procesos que puedan contribuir a la comunidad y ciudadanía en diferentes enfoques, ¿no? Como la participación y que nosotros justamente estos procesos públicos que demuestren el buen uso del recurso público, del buen gobierno y del control social, que es lo que es el fin para el cual nosotros vamos a crear estos proyectos de inversión. Estas herramientas de gestión acompañados al valor público o al valor a todo ese esquema de gestión pública que les estoy presentando, justamente va a ser un análisis previo a lo que nos lleva, si bien es cierto, más adelante a cómo vamos a crear esas metodologías de proyectos de inversión. La relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación, desde los insumos, es toda una cadena, desde los insumos, actividades, productos, resultados e impactos, que justamente se genera el valor público a través de estos insumos como los recursos monetarios, recursos humanos, infraestructura de sistemas de información y tecnología, vehículos, etcétera. Actividades como conjunto de acciones necesarias para producir los productos definidos. Luego, bueno, ya los productos en sí, que serían todos los bienes y servicios que se van a entregar al usuario. Y los resultados, que son los efectos intencionales o no de la intervención pública una vez que se han consumido esos productos, ¿no? Y luego de ello también vamos a generar de estos resultados un impacto que son los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública, efectos sostenibles en el tiempo. Esas herramientas de gestión que se han ido mencionando van a ir generando un proyecto, un programa, normas, planes. No todo lo que nosotros quisiéramos cerrarlo con brechas o ir afinando algunas situaciones que vemos en el entorno de la ciudadanía, lo podamos generar como proyectos, sino también tenemos esos programas que se crean, ¿no? Dentro de los sectores o normas o planes también que se presentan, ¿no? Más aún en sectores de experiencia también que he estado trabajando en el Ministerio de Vivienda, se han podido ir creando. Los proyectos, es una inversión que tiene un objeto definido, una duración determinada en el tiempo, resuelve una necesidad o problema puntual que requiere de una intervención acotada. Los programas, si vienen a ser acciones que se ejecutan en un periodo largo o indefinido de tiempo, resuelven un problema o necesidad más difícil de abordar que usualmente afecta a una mayor población, ¿no? Y estos dos proyectos o programas que a veces, algunos gobiernos locales o regionales presentan a los sectores, ¿no? Los sectores, hablo por ejemplo del sector del Ministerio de Vivienda, ¿no? De Vivienda, de Salud, a veces presentan individual solo con un proyecto especial, bajo un enfoque especial o programas, ¿no? Que van a ser, bien es cierto, un conjunto de proyectos o situaciones para resolver aún mayor un problema macro, ¿no? De la población. Son normas o conjuntos de normas, reglas o leyes por las cuales se regula o se rige la determinada materia o actividad. Y los planes, que son los instrumentos que encausan directrices generales, objetivos estratégicas, metas, ¿no?
así como también para identificar mecanismos por el cumplimiento de los objetivos establecidos. Cada uno de esas herramientas de gestión que nosotros vamos a ir creando o con apoyo también de los gobiernos regionales y locales que van a ir generando estos proyectos de inversión de viabilidad, van a generar justamente este análisis de demanda o de oferta para poder mitigar o poder presentar, ¿no?, el cierre de brechas de la necesidad que tiene esa población. Ahora, el desarrollo de un proyecto de inversión, ¿no?, la viabilidad de una viabilidad urbana, deberá ceñirse estrictamente al establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, en este caso el IRTP. Anteriormente, bueno, se trabajaba con el SNI. Ahora, en la actualidad, todos los formatos, guías, normativas han sido cambiados al IRTP. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la vía en que se va a intervenir esté considerando los documentos de la gestión de los gobiernos locales y su respectiva priorización, así como ser parte de un plan vial urbano para determinar su función y articulación con las demás vías. Eso es muy importante porque de la experiencia también que he podido visualizar o desarrollar, es muy importante que los gobiernos locales tengan priorizado bajo un plan vial los proyectos que quieren ejecutar, que quieren poder desarrollarlos como proyectos de inversión, o tener también un plan de mantenimiento, ¿no?, que esa es la parte de la operación del ciclo de inversiones. Y sí trabajarlo bajo esa nueva normativa que es el IRTP. El planteamiento de las alternativas de solución a los problemas percibidos deberán estar enmarcados también estrictamente en aspectos técnicos, basados en la demanda existente y proyectada, expresada a través del IMD, condiciones físicas y su función dentro de la estructura vial urbana, ¿no? Aquí, justamente en este párrafo, ya vemos la parte técnica, ¿no?, la parte del estudio, de la preinversión, bueno, de la inversión, ahora que es llamada formulación, ¿no?, y evaluación. En esas etapas nosotros vamos a ir evaluando cuál es nuestra demanda, ¿no?, cuál es nuestro costo-beneficio, y esto ya nos va a llevar a un desarrollo de un proyecto de inversión para darle la viabilidad en esta etapa, ¿no?, y luego ya pasar a la fase de ejecución. Bueno, dentro de la clasificación funcional de las vías urbanas, ¿no?, de la normativa C010, tenemos consideradas como vías urbanas las vías expresas, arteriales, colectoras y locales. Esta exposición netamente va a ser enfocada en todos los proyectos de inversión de viabilidad urbana, ¿no?, de este tipo de vías urbanas. Y bueno, sí se trabaja mucho con la normativa técnica para poder ver la clasificación y cómo van a ser atendidas cada una de ellas. Bueno, tenemos las vías expresas, ¿no?, dentro de la normativa, que son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez alta, unen zonas de elevada generación de tráfico, transportando grandes volúmenes de vehículos livianos, con circulaciones a alta velocidad y limitadas condiciones de accesibilidad. Eventualmente, el transporte colectivo de pasajeros se hará mediante buses en carriles segregados, con paraderos en los intercambios. En su recorrido no es permitido el estacionamiento y las descargas de mercancías ni el tránsito de peatones. La siguiente clasificación que tenemos son las vías arteriales, las avenidas. Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez media, limitada accesibilidad y relativa integración con el uso de las áreas colindantes. Son vías que deben integrarse con el sistema de vías expresas y permiten una buena distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras y locales. En su recorrido no es permitido la descarga de mercancías, se usan para todo tipo de tránsito vehicular. Eventualmente, el transporte colectivo de pasajeros se hará mediante buses en vías exclusivas o carriles segregados con paraderos e intercambios, ¿no? Esta clasificación nos permite a nosotros también poder diferenciar e ir evaluando en la zona de intervención de nuestra ciudad, ¿no? En Lima, por ejemplo, poder tener una clasificación
de qué vías son competentes del mismo sistema metropolitano vial o qué vías son correspondientes a las distritales, ¿no? A las municipalidades distritales, por ejemplo, ¿no? Y las vías locales, por ejemplo, que son aquellas que tienen por objeto el acceso directo a las áreas residenciales, comerciales e industriales y circulación dentro de ellas. Y bueno, en la siguiente PPT tenemos justamente bajo este tipo de metodologías, ¿no?, de clasificación que ya estamos, bueno, identificándolos de acuerdo a la norma. Tenemos los tipos de proyectos que nosotros podemos crear, ¿no?, bajo el INVIERTE-P, con metodologías de evaluaciones aplicadas a vías urbanas, ¿no? Por ejemplo, tenemos proyectos de calles, avenidas, puentes, intersecciones, a nivel o desnivel, veredas, vías peatonales, bermas, equipamientos, intersecciones, etcétera, netamente a lo que es viabilidad urbana. El tipo de inversión, ¿no? Podemos crear, podemos recuperar, podemos mejorar, ¿no? Podemos optimizar ahora que tenemos las inversiones IOR, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de inversión que vamos a hacer enfocado al INVIERTE-PE, nosotros vamos a clasificar el nombre y la atención que vamos a hacer en esa vía, ¿no? Y la metodología de evaluación de costo-efectividad, ¿no?, que vamos a analizar, vamos a hacer un análisis económico que compara justamente los costos relativos con los resultados y efectos de dos o más recursos de acción. O también en los tipos de proyectos que tengamos costo-efectividad basados en el principio de obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido. Ahora, dentro de esta metodología de evaluación de vías urbanas, también vamos a ir evaluando los modelos de simulación. Dentro de esos modelos de simulación, para poder estimar los beneficios sociales, evaluamos los modelos de microsimulación, ¿no? Y eso nos permite justamente simular el tráfico vehicular en la red vial de una parte de la ciudad, de un eje vial, de una intersección. También comprende aspectos de ingeniería del tránsito, la capacidad vial, la sincronización, planes semafóricos, sistema de gestión de tránsito, etcétera. Todo correspondiente justamente a la movilidad urbana del entorno, ¿no? Obteniendo así información sobre resultados de niveles de servicio en cada componente vial y en algunos casos el consumo de recursos de operación vehicular. Estos modelos son empleados para proyectos puntuales o ejes viales que tienen poco impacto en las reasignaciones de flujos vehiculares de la malla vehicular. Y también tenemos a los modelos ya de macro simulación, que esos simulan el comportamiento de un sistema de transporte urbano y permite también modelar las interacciones entre la demanda y la oferta y soluciones simultáneas para poder obtener un patrón de flujo en la red y un conjunto de niveles de servicios consistentes. Estos representan ya más un tipo de tránsito y, bueno, esos ya presentan unos modelos que son de un tipo de tránsito y intersecciones entre estos, ¿no? Ya es más macro la simulación. Ahora, dentro también de este tipo de modelos vamos a tener que analizar o estimar los beneficios sociales, ¿no? El de estimar el consumo de recursos operacionales de vehículos y tipos de viajes. Y bueno, estos también son utilizados para obtener los beneficios sociales del proyecto, ¿no? Es muy importante que cuando nosotros generemos o creemos un proyecto, veamos el impacto social que se va a generar en la creación de este proyecto. Es muy importante ello y también cuánto es que se va a ir midiendo justamente el costo de beneficio, el costo de efectividad, y que un proyecto, si bien es cierto al ser creado, tiene que también tener esta tarea de poder generar este trabajo social, ¿no? Con el beneficiario directo e indirecto. Y bueno, los modelos para estimar los beneficios sociales, bueno, para los propósitos de estimar el consumo de recursos de operaciones de vehículos y tipos de viajes, velocidades de operación o incluso el deterioro del pavimento debido al flujo vehicular, son utilizados para obtener también beneficios sociales de un proyecto y con ello permitir una evaluación económica. Se puede utilizar, si bien es cierto,
sí, se puede utilizar sí el HDMI 4, pero considerando la congestión para presentar el caso de vehículos de flujo interrumpido, o podemos utilizar las tablas de costos de operación vehicular del Ministerio de Transportes. Pueden ser utilizadas, no tanto en vías urbanas, porque sí es su característica o la información que necesita este tipo de tablas o modelos ya van más direccionados a todo lo que es justamente las características geométricas, las condiciones ambientales, y bueno, ya va a pedir una información más del tipo de vehículos, las regiones, topografía, superficies, estado de vida, ¿no? Entonces sí poder nosotros ir simulando el tipo de modelo que se va a utilizar, ¿no? Para qué tipo de zonas, ¿no? Si son carreteras o son vías urbanas, ¿no? Netamente, entonces vamos a ir alineando o identificando qué tipo de modelo podemos ir utilizando. Ahora, bajo todo este modelo, bajo toda esta situación de nosotros poder identificar la demanda y la gestión pública de un previa creación de un proyecto, nosotros vamos a tener que poder asignar o determinar los aspectos generales, como son el nombre del proyecto, ¿no? El nombre del proyecto, la definición del nombre del proyecto para determinar la denominación del proyecto en sí, considerando la naturaleza o el tipo de intervención, ¿no? Que está vinculada, si bien es cierto, al tipo de inversión que vamos a generar en esa unidad productora o en esa área de intervención directa, ¿no? Que puede ser una creación, ¿no? Un mejoramiento, una rehabilitación, una optimización, dependiendo del tipo de inversión. En la identificación del objeto o infraestructura sobre el cual se va a intervenir con el proyecto, se identificar también si son avenidas, si son calles, son jirones. Tenemos que tener bien limitado eso, y también evaluar bien qué proyectos nosotros vamos a crear y que eso no genere duplicidades de proyectos. ¿Qué quiero decir de ello? Lo que quiero decir es de que si tenemos una cartera de proyectos que tienen casi todos los gobiernos locales y regionales, identificar que estos proyectos no se dupliquen, ¿no? Porque si se crea proyectos sin poder evaluar que estemos cruzando con otro, eso sí nos genera problemas posteriores cuando están generando o creando la viabilidad de ese proyecto en el IRTP. Y la localización, bueno, en el caso de las vías urbanas es común señalar las denominaciones también de las avenidas o calles y el nombre del proyecto que mostrará la información de interrogantes siguientes, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza de inversión, ¿no? El objeto de intervención que nosotros vamos a realizar y la localización de esta intervención del proyecto. ¿No? Es muy importante este tipo de datos porque prácticamente es el nombre y apellido que tienen nuestros proyectos de inversión. Y el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja mucho en eso, ¿no? En que las inversiones que se les da a los proyectos se les da cuando ya están creados y tienen nombre y apellido, como se podría ver aquí, ¿no? No se puede, si ya tienen un presupuesto asignado, no se puede cambiar por otro proyecto, porque ya está asignado el presupuesto para ese proyecto creado o generado por el gobierno local o regional. No todas las inversiones son consideradas como proyectos de inversión pública, ¿no? Solo los proyectos de inversión pública se someten a todo el ciclo de inversión y los que no se programan y se ejecutan directamente. Entonces, aquí sí vamos a ver, estos sí son detalles, informaciones que ya estamos trabajando con el IRTP o que se está trabajando con el IRTP, y que si bien es cierto, hace 2 años sí había mucha duda, ¿no? en cómo crear esos proyectos y el cambio también drástico del SNIP al IRTP y algunos cambios de formatos, hace también que los mismos responsables de las unidades formuladoras o unidades ejecutoras sí se equivocaran mucho en el registro de ello, ¿no? He tenido experiencias en las cuales sí han tenido esos errores y que a pesar de que ya están en una fase de ejecución,
del expediente técnico tenían problemas desde la formulación, ¿no? Entonces, eso sí es importante poder definir cómo vamos a ir creando cada una de estas fichas que más adelante las voy a presentar. ¿Qué inversiones clasifican como PIB, por ejemplo? Son las que tienen formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual, con el propósito de crear, de ampliar o mejorar o recuperar. Esas son las 4 palabras que los proyectos de inversión pública deben de tener cuando uno crea un proyecto, ¿no? Voy a mejorar la transitabilidad vehicular, peatonal en las calles o avenidas, ¿no?, de tal localidad. Voy a ampliar, ¿no?, la transitabilidad vehicular. Entonces, esas 4 palabras son muy importantes para saber nosotros qué es lo que queremos, ¿no? Han pasado muchos casos, o he visualizado muchos expedientes técnicos en los cuales ya contemplan la unidad productora, en este caso la pista, por ejemplo, y ponen como nombre crear, ¿no? Entonces, sí en unos términos como que lo mantienen todavía, he visto todavía aún que hay expedientes técnicos todavía que confunden el crear con el mejorar, pero sí se tiene que tener claro qué tipo de inversión o cuál es el propósito que se tiene para poder realizar esta inversión pública, ¿no? Y bueno, la producción de bienes y servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar y garantizar su prestación. Ahora, ¿qué inversiones no califican como proyectos de inversión? Tenemos a la optimización, a la ampliación marginal, reposición y rehabilitación. El mismo sistema, ¿no?, del INVIATP te dice que cada una de ellas están clasificadas bajo una tipología y qué es lo que quisieras tú realizar bajo ese tipo de intervenciones, ¿no? Ya no lo manejamos tanto como una inversión macro de poder crear o mejorar un área de influencia. Por ejemplo, la optimización es, como dice el sistema INVIERTP, no es la compra de terrenos e inversiones de menores que resulten hacer un mejor uso de la oferta existente, ¿no? Entonces yo voy a optimizar lo que ya tenemos, lo que ya existe, ¿no?, para poder hacer un mejor uso de ello, o poder generar una IOR, ¿no? Porque estas inversiones, las inversiones que no califican como PIB son llamadas IOR, ¿no? Las inversiones de optimización, inversiones de ampliación marginal, inversiones de reposición, inversión de rehabilitación. Igual, ¿no? Cada una de ellas tiene un propósito en las cuales nosotros tenemos que poder definir mucho la atención de cada una de ellas. Ahora, la inversión de rehabilitación es una rehabilitación que a veces mucho se confunde con el mantenimiento y la operación de una unidad productora, ¿no? A veces solo se tiene que hacer mantenimiento a una vía, ¿no? Porque bueno, su índice de serviciabilidad es bajo, pero a veces confunden con una rehabilitación y eso sí ya genera entrar, bueno, al círculo de inversiones o la inversión, ¿no? Crear una rehabilitación para esto, ¿no? Entonces, sí hay términos todavía que no están identificados por algunas unidades y esto genera justamente algunos, bueno, errores, ¿no?, en poder crear un proyecto. La localización, bueno, todo proyecto tiene que estar localizado, ¿no?, en dónde va a ser la intervención. Eso sí va a estar identificado desde la formulación del proyecto hasta también el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico dentro de la memoria descriptiva, dentro de toda la información del estudio que vamos a realizar, tiene que estar ubicado o tiene que estar identificado el lugar donde vamos a intervenir, ¿no? Es muy importante que cada uno de los proyectos tengan esta identificación, dos aspectos importantes, ¿no?, previo allá al análisis final. Bueno, acá les he puesto unas imágenes de un proyecto de vía
¿no? Y donde sí, si bien es cierto, estamos identificando la ubicación de la zona a intervenir. Ahora es, como ya les comentaba hace un momento, ¿no? Hubo un cambio del SNIP al INVIERTP, en el cual también dieron algunos términos, los cuales no estaba hace 2 años, 3 años, viendo cómo se iba a haber esa transición, ¿no? Entre el SNIP y el INVIERTP. Por eso de que en el SNIP y el INVIERTP, cada uno tiene un ciclo de inversiones algo parecidas, pero sí en el SNIP trabajábamos con la preinversión, con la inversión y con el mantenimiento, ¿no? La preinversión hablábamos en este enfoque, hablábamos de un perfil, ¿no? De un perfil técnico, de las unidades formuladoras. El proceso era justamente más, más al control de todo este proceso de para la viabilidad, ¿no? Y también el nombre de la persona responsable de la elaboración del estudio, en la inversión ya hablábamos del expediente técnico, ¿no? Las unidades ejecutoras, ¿no? Y de cómo se van elaborando estos estudios para poder ejecutar, ¿no? Pasar a la ejecución del proyecto en sí. Y bueno, la post-inversión, que sería ya la operación y mantenimiento, ¿no? De esos 3 tipos de clasificación, ¿no? Trabajaba el SNIP. Ahora en el INVIERTP sí trabaja con un ciclo de inversiones que empieza desde el funcionamiento, que es que empieza desde una programación multianual de inversiones, que es el PMI, que es el diagnóstico, ¿no? Aquí vemos, aquí las unidades formuladoras, ¿no? En sí las municipalidades, con sus equipos técnicos, van a saber cuáles son las demandas que tienen en su localidad, ¿no? Van a generar justamente un cuadro de proyectos para saber qué tipo de prioridades tienen y cuáles van a ser atendidas en el siguiente año, ¿no? Porque eso se trabaja un año anterior, vamos haciendo una programación anterior para el siguiente año, ¿no? Luego pasa, bueno, a las fichas, a los perfiles, la formulación y evaluación, a la ejecución, el expediente técnico, que es, bueno, la ejecución ya abarca el expediente técnico y la ejecución de la obra. Y el funcionamiento, bueno, es la operación y el mantenimiento, ¿no? Ya es la parte final del ciclo de inversiones. Bueno, se establece que la cartera de inversiones de la OPMI, del sector y de los gobiernos regionales y locales elaboran su cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y priorización definidas, ¿no? Eso es lo que le comentaba hace un momento. Es muy importante que los sectores, que los gobiernos regionales y locales se trabaje mucho con la priorización, ¿no? ¿Cuáles son mis proyectos priorizados? Y con ellos voy a ir creándolos para justamente generar y poder obtener un financiamiento, ¿no? De ellos, ¿no? Si no hay financiamiento o no tenemos establecidos una planificación, sí va a ser un poco complejo poder nosotros mismos querer cerrar brechas de nuestra propia localidad, ¿no? Es muy importante la planificación de ello. Ahora, dentro de la formulación y de la evaluación, vamos a elaborar fichas técnicas o estudios de preinversión. Eso ya está clasificado bajo el INVIERTP. Todos esos datos sí ya están estipulados, ¿no? Bajo el sistema. Y bueno, se pueden generar bajo fichas simplificadas dependiendo también las inversiones, ¿no? De acuerdo a las inversiones que nosotros tengamos, nosotros podemos hacer fichas simplificadas, podemos realizar estudios de perfiles o perfiles reforzados, ¿no? De acuerdo al tipo de intervención. Y luego esto pasa ya a la evaluación y al registro, ¿no? Con la unidad formuladora, para que pueda registrarlo dentro del banco de inversiones y con ello ya se dé la viabilidad del proyecto, ¿no? La viabilidad es una palabra que muchos lo usan, ¿no? De que darle viabilidad, hay que ser, ¿no? Que el proyecto sea viable. Ese término es muy importante que se use en la
en la preinversión de, bueno, en la formulación, disculpen, en la formulación y evaluación de los proyectos, ¿no? En el INVIERTP. Ahora, en la ejecución también, ¿no? En la ejecución sí está considerado la elaboración del expediente técnico, ¿no? El registro del formato 8A, ¿no? Del INVIERTP y generar netamente todo lo relacionado ya a la ejecución del expediente técnico y a la ejecución de la obra, ¿no? Ya está englobado, está encasillado esas dos realizaciones, ¿no? La de elaboración de expediente y la ejecución. Y bueno, el seguimiento de la ejecución se realiza a través del sistema de seguimientos de inversiones, herramientas que asocia el Banco de Inversiones con el SIAP. Se realizan modificaciones de la unidad ejecutora formuladora según corresponda y deben de registrarse también en el Banco de Inversiones. Y se culminada la ejecución, ya la unidad ejecutora realiza la liquidación física y financiera del cierre del registro del Banco de Inversiones. Esto es todo un proceso, ¿no? Es el registro desde la fase de inversión hasta de la fase de la viabilidad hasta la fase de ejecución y poder cerrar este proyecto, ¿no? He tenido situaciones, por ejemplo, en que he podido recibir y poder evaluar proyectos de inversiones de viabilidad urbana en las cuales sus proyectos no estaban cerrados, ¿no? Y le pasa mucho bueno, a los gobiernos locales, en las cuales, bueno, cuando hay un cambio de gestión, no cierran algunos proyectos y ello también, el Ministerio de Economía filtra, ¿no? Filtra esas situaciones y genera a veces que se demoren, ¿no? A veces no han sido obras que han sido cerradas, entonces crean otra obra y se genera ese conflicto, ¿no? Y eso es lo que queríamos, a veces se quiere evitar, pero se debería reforzar justamente que esas unidades formuladoras y ejecutoras tengan bien, tengan mapeadas estos proyectos que se hayan ejecutado, no en la gestión en la que están, sino en años anteriores, para no tener problemas posteriores. Bueno, aquí este es el seguimiento, el sistema de seguimiento de inversiones, el SSCI. Aquí, bueno, aquí sí están identificados de acuerdo al código del SNIP o el código de inversiones. Todos estos términos, ¿no? Que están dentro del seguimiento de inversiones, vamos a ir justamente visualizando los códigos de inversiones, el nombre del proyecto, la creación del proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo de transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito de Comas, en Lima. Los beneficiarios, ¿no? ¿Qué beneficiarios tienen? La viabilidad, en qué fechas fue viable este proyecto, ¿no? Eso también tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado su estudio, ¿no? Con el que dieron esa viabilidad y cuáles son los montos, ¿no? En cuanto fue el monto viable y en cuanto se ha actualizado, ¿no? Entonces, toda esa información sí tiene que estar bueno, registrada, ¿no? En el sistema de seguimiento de inversiones. Ahora, dentro del INVIERTP, ya este es el formato número 1 que te da la atención de viabilidad, ¿no? La definición de viabilidad, lo que les estaba comentando de la formulación y evaluación. Y bueno, en los proyectos de viabilidad urbana, esta es la cadena funcional, de las cuales todos los proyectos de viabilidad urbana tienen que estar registrados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en este caso, la fecha de registro de esa viabilidad fue el 2 de noviembre de 2017, con esta fecha, y bueno, se le dio la viabilidad el 10 de noviembre de 2017. Está activo todavía el proyecto y la situación es viable, ¿no? Si ya el proyecto pasa, ¿no? No se ve, ya no está vigente, entonces ese estado sería, bueno, inactivo, no estaría activo y no se puede continuar en la fase de ejecución. Entonces, tienen que registrar nuevamente o priorizarlo, ¿no? Tenerlo dentro de su priorización de cartera de proyectos para que los puedan financiar. O sea, es nuevamente
empezar desde cero, ¿no? Crear el proyecto, ¿no? Desde la viabilidad. Pasa mucho, pasa a veces que me he pasado casos en los cuales estaban ya en el expediente técnico y al día siguiente ya está inactivo porque ya habían pasado su tiempo de vigencia, ¿no? Los 3 años de vigencia que se tiene para la creación de este proyecto, de los proyectos de inversión. Antes, con el SNIP se trabajaba con la clasificación de responsabilidad funcional, se trabajaba con el anexo 7, ¿no? Y bueno, no ha cambiado mucho, solo la numeración, que es ahora en la actualidad, bajo el INVIERTP, se debe trabajar con el anexo 2, ¿no? El anexo 2 del INVIERTP, del clasificador de la responsabilidad funcional del sistema, y esa es la cadena funcional, ¿no? Es transporte, también no está capturada, pero es la función 15, transporte, y la división funcional 36, transporte de vías urbanas, y bueno, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es la que trabaja justamente en el proyecto de inversión. Esta clasificación es la que justamente le estaba indicando en esta clasificación que se indica en el formato 1, ¿no? Entonces, a partir de ahora se trabaja con el anexo 2. Y siempre se trabaja con la cadena funcional, se trabaja con este tipo de clasificador. Bueno, la institucionalidad también es muy importante, ¿no? Es muy importante que dentro de esos formatos, en este caso el formato 01, ¿no? De la viabilidad, se identifique, ¿no? Se identifique la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, se identifique el nivel de gobierno, se identifique el nombre del proyecto, el responsable, ¿no? Cada gobierno tiene un responsable de la unidad formuladora, tiene un responsable de la unidad ejecutora, ¿no? En este caso es la Municipalidad Distrital de Comas. Hay casos en provincias, por ejemplo, que no tienen unidad formuladora y no tienen unidad ejecutora, entonces solicitan, ¿no? Solicitan que otra municipalidad, disculpen, que el gobierno regional o una municipalidad cercana, ¿no? a la zona de su propia región les pueda, ¿no? prestar su unidad formuladora y ejecutora, porque no todos los distritos, ¿no? Sobre todo en provincias, tienen esa capacidad, ¿no? Ese recurso, ¿no? De poder tener una oficina o una unidad o unidades dentro de sus municipalidades, dentro de sus gobiernos, ¿no? Entonces, sí solicitan que otras municipalidades puedan ser unidades formuladoras de sus proyectos, ¿no? Si se da el caso. Bueno, dentro del formato 1, otro punto importante dentro de todo este análisis metodológico, ¿no? que se ve desde la creación del proyecto, están estas 3 preguntas que sí las he querido presentar aquí porque son algunas preguntas en las cuales algunas municipalidades han podido tener errores, ¿no? Y que ahora veo muy poco eso, ¿no? He estado revisando algunos proyectos dentro del sistema de seguimiento de inversiones y ya muy poco la tienen. ¿Y dónde se vio más esos problemas? Fue en la época que se crearon los proyectos para reconstrucción con cambios, ¿no? ¿Qué pasaba en ese caso? Teníamos muchos proyectos viales urbanos, ¿no? Que por falta de financiamiento no se podían ejecutar, porque a veces los mismos municipios no tienen el recurso, entonces solicitan financiamientos para que puedan ejecutarse, ¿no? Entonces, al no tener y al no estar priorizados, pasó este tema de lo de la reconstrucción con cambios, y muchos de estos proyectos pasaron a la reconstrucción con cambios, ¿no? Algunos sí habían sido afectados por el fenómeno del niño, pero algunos no. Entonces, igual se colocaban como si estuvieran en un decreto de emergencia, ¿no? Ponían sí y
y a la hora de visualizar dentro de los decretos no estaban, ¿no? No estaban dentro de la lista como proyecto que correspondiera, ¿no?, a una emergencia. ¿Y qué pasaba? Sino que como no estaban dentro de su cartera de proyectos, ya no podían registrar otro proyecto más, ¿no?, para ejecutarlo inmediatamente. Entonces, les salía esta opción, colocaban sí, ¿no?, y ya creaban el proyecto, ¿no? Pero al momento de poder revisarlo dentro de vivienda, ¿no?, por ser vía urbana, teníamos ese conflicto, ¿no? Si estaba en un decreto, bueno, tenía que ser revisado por la autoridad y todo ello, ¿no? Entonces sí se generaba un conflicto porque no estaba dentro de la cartera y eso generaba que tenía que crear otro proyecto. Entonces, estas tres preguntas, bueno, se han adicionado, no, han estado siempre, pero sí ha habido muchos errores y esas preguntas son las que en algunos casos sí se confunden mucho. Por eso ponen el 1.5, ¿no? El proyecto es un programa de inversión, ¿está dentro del programa de inversión? No, un proyecto solamente es un proyecto de inversión de mejoramiento de vivienda, no está en un programa, ¿no?, de generar otras atenciones, sino solamente es de vivienda urbana, entonces le pongo no, ¿no? Y así voy contestando cada una de esas preguntas y voy creando y voy llenando mi formato 01 de viabilidad de inversión. ¿No? Ahora, la identificación, ¿no?, dentro de ya lo que hemos pasado, que es el nombre del proyecto, la cadena funcional, de decir que es un proyecto de inversión y no está bajo un decreto de emergencia y saber también quiénes son los representantes de cada una de esas unidades, tanto la unidad formuladora y la unidad ejecutora. Nosotros tenemos que luego pasar a la identificación, al tema de los problemas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos y qué atención vamos a dar? ¿Qué alternativas de solución vamos a proponer? ¿No? Entonces, en general, todo proyecto está relacionado a una atención de un problema, ¿no?, de una necesidad. Y por lo que, bueno, la primera tarea que he estado mencionando justamente de esta identificación, del proceso de identificación, parte de un adecuado diagnóstico, ¿no?, cuál es la situación actual, para que luego nosotros podamos identificar el problema central, cuáles son nuestras causas, cuáles son nuestros efectos, ¿no? Entonces, todo ello es importante porque creamos nosotros un árbol de causa y efecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tipo de causa tenemos, ¿no? Y, bueno, ¿qué causas y qué efectos vamos a tener de este problema central, ¿no? Y esto es parte de un árbol del problema central y qué causas y efectos podemos tener, ¿no? Y eso es parte de lo que nos va a ayudar a nosotros a poder plantear soluciones, ¿no?, plantear alternativas a un proyecto de inversión, plantear bajo las necesidades que tiene una población, ideas, ¿no?, ideas de cómo vamos a colocar el nombre del proyecto, por ejemplo, ¿no? Ellos no tienen, hemos ido a una localidad y no tienen infraestructura vial, ¿no? Entonces vamos a tener que crear un proyecto de inversión de pistas y veredas, ¿no?, una creación de mejoramiento de transitabilidad vehicular, ¿no? Bueno, ese es un caso general, un caso que lo pudimos desarrollar en CEPAL el año pasado con un equipo de varios compañeros de distintos países y bueno, fuimos creando justamente este árbol de problemas bajo, bueno, en este caso sí fue salud y sí vamos creando justamente y vamos identificando nuestras causas y los efectos que pueden generar, ¿no?, de nuestro problema central que tenemos, ¿no? Y así vamos a ir nosotros añadiendo o justamente ir analizando, ¿no?, las intervenciones o los análisis que vamos a hacer a la metodología del proyecto que queremos crear. Ahora, otra tarea que se realiza es buscar soluciones, ¿no?, y plantear alternativas al problema central, tomando como base el diagnóstico y como resultado de esa tarea se tendrán las posibilidades alternativas o proyectos a ser considerados en la formulación y evaluación posterior, ¿no? Como les mencionaba en las presentaciones anteriores,
el ciclo de inversiones de una formulación y evaluación es muy importante. A veces, bueno, técnicos o profesionales que trabajan, no, que están o trabajan dentro de la unidad formuladora, por crear un proyecto, porque todo proyecto base o se inicia bajo una idea, ¿no? Una idea de proyecto. Entonces, bajo una idea nosotros vamos a ir creando nuestro proyecto por la necesidad o el cierre de brecha que queremos realizar. Entonces, es muy importante que la viabilidad del proyecto esté desarrollado correctamente. Yo quiero decir, ya lo he ido mencionando, el tema de la cadena funcional, lo que es la responsabilidad de cada uno de los representantes de las unidades, el nombre del proyecto, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver las alternativas, pero sí es importante que el formato 01 de la viabilidad del proyecto de inversión esté bien detallado, ¿no? Y a la realidad, ¿no? de la intervención que nosotros vamos a realizar. Ahora, dentro del diagnóstico, ¿no? El propósito de la presente tarea es elaborar el diagnóstico justamente de la problemática actual, ¿no? Vamos a ver justamente el área de estudio, el área de influencia directa de la unidad del proyecto de inversión, vamos a ver la unidad productora, ¿no? Del servicio, la unidad productora del servicio, los activos estratégicos, es decir, queremos ver, por ejemplo, no sé, vemos trocha, no vemos vía en la zona, ¿no? En la zona, en la ciudad, en el distrito. Entonces tenemos que saber nosotros qué vamos a realizar, ¿no? Entonces, todas esas situaciones o ideas o diagnósticos, es muy importante que la unidad formuladora, bueno, con el equipo técnico, la pueda analizar, ¿no? Y eso va a ser importante porque todo eso es una cadena, todo lo que es gestión, ¿no? El proyecto de inversión es una cadena. Si desde el inicio sabemos que la viabilidad no está incompleta o no está analizada correctamente, vamos a tener de todas maneras problemas en el expediente técnico y por ende en la ejecución del proyecto, ¿no? Y es importante sí poder ver estas metodologías de análisis para poder crear el proyecto de la manera, ¿no? adecuada. Y los involucrados también, ¿no? Los beneficiarios directos. Primero los beneficiarios directos, porque son los que van a recibir justamente esta solución, esta oferta. Entonces, por ellos también hay que poder analizar todo el contexto general, ¿no? de la viabilidad. Ahora, los diagnósticos también, bueno, para los casos de viabilidad, tenemos que ver justamente el área de influencia del proyecto, en dónde están las vías, ¿no? Cuáles son las vías que vamos a atender, el área de estudio, ¿no? Que es importante, ¿no? Si bien es cierto, es el espacio físico en el cual se va a emplazar la infraestructura actualmente existente, el objeto de estudio o las nuevas obras, ¿no? Entonces eso sí lo tenemos que identificar, si es que tenemos o no tenemos unidad productora, si tenemos o no tenemos estos activos estratégicos, ¿no? Que viene a ser la pista, la vereda, ¿no? Y eso es muy importante desde la viabilidad de todo proyecto. Ahora, también tenemos el área de influencia del proyecto, que es el área donde se analizan los impactos y corresponden al área geográfica que será servida, ¿no? Justamente ese proyecto influenciado, modificado por el proyecto, y que corresponde justamente a donde van a ser los impactos asociados al proyecto. Eso lo vamos a ir viendo justamente con el análisis que nosotros tenemos que ir desarrollando al crear cada una de estas inversión pública. Ahora, también tenemos el análisis del sistema de transporte, ¿no? Que ya en la presentación del anterior expositor justamente hablaba mucho justamente este tema, ¿no? Esta problemática del transporte. Entonces, también tenemos que nosotros ver todo lo que está relacionado al transporte en la zona, ¿no? Los flujos vehiculares que va a tener para ver la conectividad también, o sea, cuál es la necesidad de poder crear esta vía,
no solo porque, bueno, no tiene y obviamente tiene que tener, si bien es cierto, todo ciudadano, todas estos activos estratégicos, pero ¿cuál es la finalidad, no? ¿Va a ser el traslado, ¿no? de una ciudad, de un pueblo, de una población hacia otro punto? Entonces, todos esos análisis que nosotros nos va a permitir a poder ir generando esta inversión desde la etapa de la formulación y evaluación de todo proyecto de viabilidad, ¿no? Y esas identificaciones de las infraestructuras que nosotros vamos a ir creando para poder, bueno, desarrollar el proyecto. Ahora, dentro de esta especial atención del diagnóstico se verán varios aspectos, ¿no? Tanto sociales, económicos, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. Problemas centrales, la demanda, las estrategias de provisión y de los bienes y servicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este cuadro se presentan justamente los grupos involucrados, ¿no? De punto inicial o del grupo involucrado inicial, bueno, las municipalidades, ¿no? El problema que es percibido, alto deterioro de vías urbanas en el pavimento y veredas, ¿no? Y se va interesando justamente en brindar, que quiero brindar las adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal. La gran parte de todos los proyectos de inversión siempre van enfocados a esta denominación, ¿no? Las mejores condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en, bueno, las calles o avenidas, ¿no? De las instituciones, ¿no? De las áreas de trabajo que vamos a hacer. Y las acciones y estrategias, financiar y ejecutar proyectos de infraestructura, tanto vehicular, peatonal, que permiten el mejoramiento del ornato público y la transitabilidad de calles, ¿no? Así también los grupos involucrados están la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano, que justamente se preocupa, ¿no? De la gestión municipal respecto a la falta de proyectos requeridos, ¿no? Es una gerencia que tiene que tener claro, ¿no? Cuál es la necesidad de la zona, la municipal, del distrito, ¿no? Cuál es la necesidad del distrito, y ellos tienen que tener, si bien es cierto, ya las prioridades de atención que se debe dar. Entonces es muy importante que dentro de todo municipio las gerencias trabajen, ¿no? Enfocando la necesidad de cada uno de ellos. Los beneficiarios directos e indirectos, y bueno, ¿no? Cada uno de los involucrados de la zona intervenida, ¿no? Entonces cada grupo, cada problema o interés que nosotros vamos a desarrollar va a ser un conjunto de acciones que se van a considerar para poder nosotros cerrar la brecha de atención que necesita la población, ¿no? Ahora, dentro también del formato, ¿no? que les presenté de viabilidad, también, bueno, estas identificaciones o atenciones que se hacen en los proyectos, ¿no? En la etapa de viabilidad, de formulación y evaluación, van a estar registrados aquí también, ¿no? Vamos a nosotros poner cuáles son los beneficiarios directos, ¿no? Y qué tipo de, de números, ¿no? De beneficiarios tenemos en la población o en la ciudad, ¿no? Que vamos a atender. Ahora, otro punto importante también que vamos a poder, que tenemos que implementar y bajo nuestro análisis de atención que vamos a hacer a la forma de crear estos proyectos, es importante también analizar es poder implementar esas alternativas, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto están proponiendo dos tipos de alternativas, ¿no? Es el mismo nombre, la misma tipología, la creación de servicios de transitabilidad, pero en una alternativa proponen pavimento flexible y en la otra alternativa proponen pavimento rígido, ¿no? Entonces esas alternativas son importantes porque, bueno, puede ser la alternativa 1 es la recomendada, es la que ha sido, ¿no? Aceptada, se puede decir, evaluada, y esa es la que se ha recomendado, ¿no?
pero debes de tener igual una alternativa 2. ¿Por qué? Porque en el proceso de ejecución, en la elaboración tal vez del expediente técnico, en la ejecución misma, se pueden presentar otros tipos de problemas, entonces tienes que tener una alternativa B, ¿no? Una alternativa 2 para poder justamente ver, ver y darle la solución a los proyectos. En muchos casos solamente presentan una única alternativa, ¿no? Y también dentro de los proyectos que se han presentado en el Ministerio de Economía siempre observaban eso, ¿no? Que muchos proyectos de inversión presentaban solo con una alternativa, ¿no? Y no hay un análisis de dos, ¿no? Siempre un análisis que tú vas a realizar de estos proyectos, tienes que tener dos alternativas para poder elegir cuál de las dos es bueno, decidida para poder ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces sí es importante poder mencionar esas dos alternativas. Ahora, en la siguiente PPT también se presentan justamente la etapa de la operación y mantenimiento, que es ya la última etapa, la operación del proyecto de inversión, ¿no? Y bueno, cómo es el costo de la operación sin o con proyecto y en una durabilidad, ¿no? De tiempo. Esto sí, todos los proyectos de inversión tienen que tener la operación y mantenimiento. O sea, los proyectos creados no es que se termina ya en la creación, sino tienen que tener un mantenimiento de ello. Y sí, los proyectos son importantes que tengan esto. ¿Por qué? Porque le van justamente a mantener la vía y no solo eso, sino que hay muchos gobiernos locales, por ejemplo, que tienen proyectos de mantenimiento o tienen servicios de mantenimiento, atención de mantenimiento, pero eso no lo financia el MEF, no son recursos del MEF. Esas operaciones de mantenimiento son propios recursos de las mismas municipalidades, ¿no? De los mismos gobiernos locales o regionales, ¿no? Aquí ya en este formato de InviarDP, que pasa a ser a la fase de ejecución, es el formato 8A, que es el registro de fase de ejecución. La información que nosotros vemos en este formato es la misma del formato de viabilidad, ¿no? La misma estructura, es la misma estructura del proyecto. Tenemos aquí también las oficinas, ¿no? Encargadas para cada una de esas fases. Aquí hablamos más de la unidad ejecutora de inversiones. En la anterior de la metodología solamente hablamos de la unidad formuladora. Bueno, aquí tenemos también los datos de la fase de ejecución, los informes. En este caso tenemos, bueno, el área que vamos a intervenir, el pavimento flexible y las estructuras, ¿no? Entonces tenemos aquí los costos que también van identificados dentro de este formato 8A, de acuerdo a lo que se muestra o lo que se ha aprobado en el expediente técnico, ¿no? Los expedientes técnicos de vialidad urbana son aprobados bajo resolución y bueno, van aprobados, es un ejemplo de uno de los formatos de resolución y esos tienen que ser aprobados y con ello registrados en el InviarDP. También tenemos, bueno, el Infoobras, que es otro sistema, otro recurso que nos permite justamente ver el avance de ejecución de esas obras públicas que han sido formuladas e inscritas en el sistema. Bueno, este sistema se ha actualizado, está ya más georreferenciado, ¿no? Bueno, de todo el Perú, y sí hay más datos, ¿no? Antes eran muy concisos los datos que nosotros veíamos, ahora sí lo han ampliado. Entonces sí hay más información que nosotros podemos ir evaluando dentro de Infoobras. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Me parece que Sandy tiene unos problemas con el audio, así que bueno, yo estaré apoyando. Acá, a ver,
Tenemos una pregunta. Para la etapa de posinversión de un proyecto de viabilidad urbana, ¿cómo se establece la entidad responsable de la operación y mantenimiento de este? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, en la post ejecución o en la etapa de la operación y mantenimiento, los gobiernos locales o regionales deben de tener asignado un presupuesto para esta operación. Por eso que en las fichas, en los formatos que les he estado presentando, se identifica o se prorratea durante los años de vida útil de ese proyecto los montos de presupuesto, ¿no?, de cada por año para poder realizar el mantenimiento de las vías. Eso sí es encargado netamente los gobiernos regionales y locales. Deben de tener un presupuesto destinado para poder realizar el mantenimiento. Pues es un trabajo netamente de los gobiernos, vuelvo a repetir, regionales y locales. Ellos tienen que tener el área y también ellos poder tener el plan, ¿no?, el plan de mantenimiento de todos esos proyectos que hayan sido financiados y que necesitan atención de este mantenimiento. Entonces, bajo un plan de mantenimiento van a trabajar estas gerencias, ¿no?, dentro de las municipalidades para poder atender cada una de ellas, ¿no? Gracias, ingeniera. Bueno, tenemos otra pregunta de Armando Chirinos Rodríguez. Buenas noches, ingeniera. ¿Cuál sería la metodología idónea para que los proyectos de ciclovías no queden solamente en ciclovías emergentes? Sí, si bien es cierto, bueno, por este tema de la pandemia, ¿no? Se ha, bueno, reactivado el tema de las ciclovías. Si bien es cierto, no lo veíamos mucho, siempre lo hemos visto en otros países. Hay ciclovías sí actuales, pero sí se tiene que manejar bajo un sistema o un análisis de estudio previo para saber en qué vías nosotros vamos a ir implementando estas ciclovías. Si bien es cierto, estas ciclovías emergentes salieron por una situación justamente de ello, de la pandemia, pero la idea es poder de estas ideas o creaciones de ciclovías emergentes ya plasmarlas a un proyecto, ¿no?, a una inversión, no dejarla solamente en un proceso de emergencia, sino que trabajarlas a una inversión y en eso están, ¿no? Trabajar ya varios tramos de las vías metropolitanas bajo un análisis, un estudio previo, ¿no? Y con ello poder desarrollar estos planes de ciclovías emergentes o temporales a unas ya de proyectos de inversión, ¿no?, como proyectos de inversión. Gracias, ingeniera. Acá tenemos otra pregunta de Alejandro Sánchez. ¿Se pueden realizar cambios de alternativas por alguna en una alternativa no prevista en la preinversión durante la elaboración de un estudio? Sí, sí podemos hacer un cambio de alternativas. Como les explicaba también en los formatos, hemos visualizado en muchas oportunidades o experiencias que he tenido también de que muchas municipalidades solamente cogen una alternativa y es importante, como lo ha mencionado Alejandro, tener dos alternativas. En el proceso de ejecución, con esos formatos o fichas, ¿no?, y podemos optimizar y poder crear esas alternativas que permitan darle fin a un proyecto. O sea, la idea es que no dejemos el proyecto no terminado, sino busquemos alternativas de solución. Y si bien es cierto, no fueron planteadas inicialmente, y eso sí sería un error, porque es muy importante que en la formulación podamos asignar o designar dos alternativas, ¿no? Y sí se da, o sea, antes en el SNIPS era un poco más complejo, pero ahora en el IRTP hay muchos mecanismos en los cuales te permiten poder darle solución, ¿no?, a este tipo de proyectos. Gracias, ingeniera. Acá tenemos otra pregunta de Daniel Takanga. La simulación, ¿qué porcentajes de IMD están vigentes? Como por ejemplo para tráfico generado. ¿Se puede incluir en la simulación la demanda de proyectos turísticos? Bueno, hay que enfocarnos, si bien es cierto, en el tipo de proyectos que
que vamos a crear, ¿no? Si bien es cierto, los IMD de flujos vehiculares, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros vamos a crear o mejorar, deben también tener control de otro tipo de tránsito, ¿no? Si dentro del área de influencia nosotros tenemos tránsitos de este tipo, ¿no? Entonces deben ser considerados también. Por ello que sí es importante el estudio de tráfico en todos los proyectos de inversión que nosotros tengamos que presentar como viabilidad urbana. Gracias, Daniel. Mira, bueno, una de las últimas preguntas. ¿Cuál es la importancia de establecer lineamientos sostenibles en la inversión de proyectos viales? La importancia de nosotros poder crear o darle a estos proyectos viales, como lo mencioné en la presentación, es de suma importancia que nosotros podamos, desde la metodología que vamos implementando en esa creación de proyectos, poder tener un análisis, ¿no? de la demanda que tenemos. En muchas ocasiones o muchos casos de expedientes técnicos de viabilidad no los han analizado correctamente en la fase de viabilidad, y ellos sí han generado muchos problemas en la fase de ejecución. Por ello es que cada uno de las terminologías o cada una de las clasificaciones que nosotros vamos a hacer para los proyectos, es importante que dentro de la viabilidad lo formulen y lo evalúen de acuerdo a la necesidad o al cierre de brecha que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, he tenido casos que en la fase de ejecución han presentado proyectos de viabilidad urbana y de los cuales habían vías que estaban contempladas dentro de Provías Nacional. Entonces, habían pasado ya una evaluación, bueno, en años anteriores, y en la fecha que presentaron ya el expediente técnico se detectó esta incongruencia, ¿no? de vías, y es por eso que se permite a ellos poder darle las opciones o las soluciones para que puedan mejorar esta viabilidad del proyecto. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron justamente esos oficios o consultas a las entidades correspondientes y ver si es que iban a atender o no estas vías. Bueno, se llegó a la conclusión que justamente no eran vías urbanas, no eran vías que eran de competencia de ellos, y tuvieron que poder modificar la viabilidad. Por eso es que es muy importante que desde la viabilidad del proyecto podamos mejorar o podamos hacerlo más direccionado, lo más correcto, ¿no? A lo que queremos proyectar ya en ejecución. Muchas gracias, ingeniera. Esa era la última pregunta. Muchas gracias por su exposición y por su tiempo. Y agradecer a todos los asistentes, y ya cerramos con el programa de hoy día. Y muchas gracias, ingeniera, nuevamente. No, muchas gracias a ustedes y bueno, buenas noches y gracias por la invitación.